Hoy día vamos a seguir viendo este tema, ¿cierto?, de centroide y centro de gravedad. Solamente que hoy día lo vamos a aplicar a, ¿cierto? Ya vimos todos los detalles necesarios para calcular estos dos parámetros en áreas, ¿cierto?, en placas planas, ¿sí? Hoy día vamos a ver cómo esto se traduce, ¿cierto?, cuando tenemos un sistema que es un alambre o una línea, ¿sí? El procedimiento es básicamente análogo a lo que vimos en una placa plana, ¿cierto? Queremos derivar las ecuaciones que permitan obtener, ¿cierto?, la posición del centro de gravedad de un alambre contenido en un mismo plano. Ya esto es importante, el alambre para el análisis que queremos hacer tiene que estar contenido en el mismo plano. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo que hicimos con la placa, lo vamos a dividir en n segmentos, ¿cierto? N segmentos, ¿cierto? Cada uno va a tener, ¿cierto?, unas coordenadas X e Y, ¿cierto?, de su centroide. Por ejemplo, el segmento 1, en este caso la figura que tenemos en pantalla, tendría su centroide ubicado en este punto, que está definido por la coordenada X1, W1, y tiene un peso delta W1. Así con el segundo segmento, en I2, X2, y así hasta n las veces que sea necesario. Podemos obtener el peso total, ¿cierto?, haciendo la sumatoria. Y si queremos representar esto mediante su centroide, ¿cierto?, queremos encontrar un sistema equivalente, al igual que hicimos con el área, en el cual tengamos un solo peso, este peso W, que es el peso total del alambre, aplicado en un punto específico. O sea, lo que queremos encontrar es esto, ¿ya? Este es el sistema equivalente. Acá tenemos un solo peso, ya no tenemos la división, y ese peso está aplicado en un punto específico, que es el centro de gravedad, ¿cierto? Representa la misma acción que las n fuerzas de la división que hicimos anteriormente. Por lo general, en este caso, eso sí, cuando tenemos alambre es muy difícil que el centro de gravedad esté localizado sobre el alambre. Generalmente está por fuera porque ya basta con que tenga alguna curvatura como para que el centro de gravedad salga. Sí, eso es completamente normal. Entonces queremos encontrar una equivalencia entre estos dos sistemas. Aquí está, ¿cierto?, el sistema general, que se representa por un solo peso aplicado en el centro de gravedad, y un sistema, ¿cierto?, en el cual hemos dividido este alambre en n partituras, ¿cierto?, y cada una con su peso en su propio centro de gravedad. Entonces, bueno, para encontrar la posición de este centro de gravedad, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos la vez pasada. Vamos a igualar momentos respecto a los ejes, lo cual me va a entregar dos ecuaciones, que son estas dos ecuaciones de acá, ¿cierto? En el caso de la figura de la izquierda, tenemos el peso por el brazo respecto al eje Y, que es la coordenada X barra. Ese me da, ¿cierto?, el término de la izquierda de la ecuación, y luego en la parte derecha tenemos lo mismo, pero con cada uno de los pesos infinitesimales de la partición. O sea, X1 por W1, X2 por W2, hasta Xn por Wn, y lo mismo respecto al eje X, cambiando la coordenada Y, la coordenada X por la coordenada Y, obtengo esta fórmula de acá, la cual, ¿cierto?, podemos expresar como sumatoria. Podemos decir perfectamente que acá el X barra W es igual a la sumatoria de los XY barra, o acá no le puse barra, a ver, por los delta W. Pero tenemos acá el mismo problema, ¿cierto?, que tuvimos con las áreas. Acá estamos haciendo una suma en un medio continuo, lo cual no es preciso, ¿cierto? No es preciso. Si queremos obtener un resultado preciso, tendríamos que hacer que estos segmentos en los cuales estamos dividiendo
nuestro sistema, ¿cierto? Tendríamos que hacerlos cada vez más pequeños, aumentar el número de segmentos lo mayor posible, ¿cierto? Ojalá hasta el infinito, y de esa manera esta sumatoria se nos transforma inevitablemente en una integral. En una integral, por lo que esta fórmula, en realidad, ¿cómo queda? Quedaría así: x barra por el peso total es igual a la integral de la coordenada x por un delta w, un dw, ¿cierto? Un diferencial de peso, y lo mismo con esta fórmula de aquí abajo, y por dw. Esas dos fórmulas están aquí expresadas, ¿cierto? Tenemos por un lado el peso, que lo podemos encontrar integrando los diferenciales de peso y las coordenadas del centroide, ¿cierto? X barra y barra, podemos despejarlas para obtenerlas directamente. Por ejemplo, X barra, ¿cierto? Al final del día sería la integral de X de W sobre la integral de W. Y lo mismo con el Y barra. Integral de I de W sobre la integral de W. ¿Cierto? Al igual que sucedía con las áreas, esta integral de acá se llama primer momento de una línea, en este caso ya no es un área, ¿cierto? Es una línea, pero sigue llamándose primer momento. Es una... O no, miento, el primer momento viene después, ¿cierto? Es con el DL. ¿Sí? Esto todavía no es primer momento, esto es simplemente el momento de fuerza, ya que hemos trabajado toda la vida. Así que el primer momento lo vamos a ver en un rato más. Ya, hasta aquí tenemos bien definido el centro de gravedad, ¿cierto? Que es el punto que me permite a mí ubicar el peso y poder trabajar de esa manera con ese sistema de manera independiente, ¿cierto? Sin tener que hacer divisiones ni nada. Ese es el punto que se define como centro de gravedad. Ahora tenemos el mismo problema, queremos encontrar el centroide, ¿ya? Que es un punto no necesariamente el mismo. Bajo ciertas condiciones puede ser el mismo, pero en algunos casos también es diferente, es distinto. Bueno, para encontrar, ¿cierto? El centroide, vamos a suponer que el alambre anterior es homogéneo. Eso quiere decir que es un mismo material, ¿cierto? Un mismo material. Y también vamos a suponer que tiene un área transversal uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que el área transversal es la misma en todos los puntos. Entonces, la magnitud del peso, ¿cierto? La podemos definir de nuevo como el volumen. Esto de acá es el volumen. Largo por área transversal me da el volumen. Un delta volumen, ¿cierto? Por el peso específico, que es una variable que es constante, dada la homogeneidad del material o del cual está compuesto el alambre. Bueno, acá tenemos las variables. El peso específico es el peso por unidad de volumen, newton por metro cúbico. Tenemos el área de la sección transversal en metro cuadrado, la longitud en metro, y de igual manera el peso completo lo podemos expresar como el área por el largo total y el peso específico, y eso me da el peso completo. Entonces, si en las sumatorias anteriores, ¿cierto? Aquí el juego que se hace es el mismo que hicimos en la clase anterior, ¿cierto? Si acá W yo lo reemplazo por peso específico, área y largo, y cada delta W1 lo voy reemplazando por peso específico, área y delta L1, más, ¿cierto? Peso específico por área por delta L2. Al final del día, ¿cierto? Puedo simplificar tanto el peso específico como el área y me quedan solamente los largos. Me queda X barra por el largo igual a X1 por el delta L1 más X2 por el delta L2 y así hasta el XN por el delta LN. ¿Sí? Que es la ecuación que está aquí. Me queda esta expresión. Estas dos expresiones. Esta y esta de acá. De nuevo, acá tenemos sumatorias, lo cual no es preciso. Tenemos que transformar esto en integrales, ¿sí? Así que al final tenemos estas tres ecuaciones para definir
el centroide. Que si se fijan es bastante similar a la del centro de gravedad, solamente que acá está en función únicamente del largo, no del peso. Y, y bueno, la conclusión a la que se llega es la misma a la que llegamos con área, ¿cierto? La ubicación del centroide depende exclusivamente de la distribución de la línea en el plano. Es decir, cómo está distribuida el largo, ¿cierto? Qué giros tiene, qué curvas tiene, ¿cierto? Hacia dónde hay más material y hacia dónde hay menos. Mientras que la ubicación del centro de gravedad depende, además de la distribución del material dentro de dicha línea, es decir, de la densidad o el peso específico y de las áreas de sección transversal que pueda tener en distintos puntos. Si todas estas propiedades son iguales, o sea, si tienen el mismo peso específico y tienen la misma área, entonces estamos en un caso en el cual el centroide coincide con el centro de gravedad. Y ahora sí, estas dos variables son los primeros momentos de línea. Primer momento de línea respecto al eje Y, primer momento de línea respecto al eje X. Y también recalcar que todas las propiedades de simetría que vimos en la clase anterior respecto a las áreas, ¿cierto? Son aplicables acá. O sea, si tenemos, por ejemplo, una línea que es simétrica respecto al eje a un eje, el centroide lo podemos ubicar inmediatamente en ese eje y eso nos libera de tener que resolver alguna de estas integrales. ¿Ya? La simetría aplica, básicamente. Bueno, acá tenemos una representación en el plano, ¿cierto? De los dos sistemas que se igualaron y se obtuvieron acá las coordenadas del centroide, que si las queremos despejar para fines prácticos sería el x barra igual a la integral de x de L sobre la integral de L, y el y barra es la integral de y de L sobre la integral de L. Esas son las dos fórmulas con las cuales vamos a obtener los centroides de líneas. Bueno, aquí podemos ver, ¿cierto? Que estas integrales, ¿cierto? Se denominan primer momento de la línea, una respecto al eje X y otra respecto al eje Y. Recordemos que las variables van cambiadas, ¿sí? O sea, si queremos obtener el primer momento respecto al eje Y, tenemos que resolver la integral que va con la X, porque básicamente la X es la distancia que hay hacia el eje Y. Y lo mismo pasa acá. Si queremos encontrar el primer momento respecto al eje X, tenemos que resolver la integral con la Y, porque de esa manera, ¿cierto? La Y es la distancia al eje X. Entonces luego, si conocemos los primeros momentos, podemos expresar de una forma un poco más sencilla las fórmulas del centroide. Chicos, si alguien en algo no se va entendiendo, me interrumpen nomás y me preguntan como siempre. Yo voy a avanzar, a menos de que alguien pregunte algo. Bueno, acá hay un ejemplo que en verdad no me voy a detener a resolver porque para fines prácticos no es tan interesante. Tenemos acá, ¿cierto? Un arco que tiene un radio, ¿cierto? Que va desde un ángulo hacia otro y se quiere encontrar las coordenadas del centroide. Para eso hay que resolver las tres integrales y hacer las divisiones. Pero como digo, en honor al tiempo no creo que lo hagamos, ¿cierto? Esto se define un DL, ¿cierto? Con sus coordenadas, con su coordenada Y, su coordenada X, se integra y se obtiene la coordenada del centroide. Acá por simetría podemos inmediatamente determinar que el I barra, ¿cierto? Es 0, o sea, el centroide va a estar ubicado en el eje X necesariamente, porque hay simetría respecto al eje X. Lo único que tendríamos que determinar es la coordenada del centroide X barra. ¿Ya? Y esa se resuelve con la integral, ¿cierto? El X barra va a ser la integral de X de L por la integral de L. Pero en realidad esto no
no es tan interesante, se resuelve la integral y listo, lo pueden hacer ustedes a modo de ejercicio. Nosotros vamos a ver un problema un poco más interesante más adelante. Bueno, acá les doy, ¿cierto? También los centroides de las formas más comunes, ¿cierto? Todo esto se obtiene resolviendo las integrales que vimos delante, ¿ya? Por cierto, en el ejercicio anterior acá, ¿cierto? Como es un arco de circunferencia, la integral sale más fácil resolviéndola con coordenadas polares. Ya lo mismo acá, por ejemplo, va a encontrar el centroide de la circunferencia del arco circular, ¿cierto? Recordemos que estas son líneas. Y bueno, primero tenemos la línea recta, ¿cierto? El centroide simplemente está al medio, ¿cierto? Aquí no hay mayor misterio. Está al medio, ¿cierto? El largo lo obtenemos con el teorema de Pitágoras y el punto medio se obtiene con las fórmulas de la recta de toda la vida. El arco circular es también bastante sencillo, como es simétrico respecto al eje X y al eje Y, necesariamente el centroide está en el centro. Ya, estas dos figuras son bastante fáciles. Luego tenemos el área semicircular, que por simetría el centroide va a estar en el eje Y, pero necesitamos determinar esta altura, se integra y se obtiene este resultado. 2 veces R dividido en pi. 2 veces R dividido en pi. Como digo, esto lo pueden comprobar ustedes resolviendo la integral, les va a dar les van a dar estos valores. Luego tenemos el cuarto de círculo, que también es interesante, ¿cierto? En este caso no hay simetría. Pudiese haber simetría respecto a este eje, por eso se encuentra acá. Y bueno, la integral también, ambas valen 2 veces R sobre pi, ¿ya? Y acá está el ejemplo que teníamos delante, este es el mismo ejemplo, ya que no resolvimos. Los resultados que le debiesen dar son estos, ¿cierto? Por simetría, el I barra valía 0, o sea, se encontraba en el eje X, y el X barra vale R por el seno del ángulo dividido en el mismo ángulo, en radianes, ya esto acá en radianes. Y a partir de esta misma fórmula se pueden derivar estas de acá. Se puede derivar la del cuarto de círculo y la del semicírculo también. Pero esas son las 5 figuras elementales con las cuales vamos a trabajar. La línea recta, el círculo, semicírculo, cuarto de círculo y un arco de círculo. ¿Ya? Todo lo demás recae en el concepto de alambres compuestos. Alambres compuestos. Que es lo más interesante, ¿cierto?, de esta parte de materia que vamos a ver ahora. Ya, aquí, ¿cierto? De nuevo, esto se estarán viendo los que ya hayan revisado las clases de área, es bastante homólogo, ¿cierto? Es básicamente el mismo procedimiento acá. Lo que se quiere encontrar es lo mismo, o sea, a partir de una figura compuesta queremos encontrar el centroide de la figura completa. Entonces uno dice, bueno, esta figura yo la puedo integrar, ¿cierto? Como con la definición, yo pudiese definir una integral por partes y tal, ¿cierto? Que me permite integrar toda esta función y no hay problema, se puede y se obtiene un buen resultado, pero eso es mucho trabajo, seguramente, ¿cierto? Es mucho trabajo, así que lo que se hace, ¿cierto? Es encontrar la coordenada del centroide general o del centro de gravedad general, en este caso, aquí, ¿cierto? Esa es la coordenada del centroide de toda la figura, que se representa mediante todo el peso de todo el alambre, ya lo podemos encontrar haciendo una partición. O sea, lo podemos encontrar a partir de las coordenadas x1, x2 y xn de los centros de gravedad de las diferentes partes que constituyen al alambre. Expresando, ¿cierto? Como ya hemos hecho varias veces, que el peso del alambre, que el momento del peso del alambre respecto al eje Y es igual a la suma
de los momentos de los pesos de las diferentes divisiones con respecto al mismo eje. Y lo mismo con el eje Y, ¿cierto? Análogamente. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Se divide la figura siempre de manera estratégica. Por ejemplo, acá podemos dividirlo en este semicírculo y en 3 líneas rectas. Entonces, ¿cierto? Cada semicírculo va a tener va a tener su propia coordenada de centroide, su propio peso, y vamos a tener dos sistemas que son equivalentes. Vamos a tener dos sistemas que son equivalentes acá, como podemos ver en la figura. ¿Cierto? Tenemos por un lado, en la parte izquierda, el peso completo de toda la figura con su centroide general, ¿cierto? De toda la figura, y luego en la parte de la derecha tenemos la partición, las 3 líneas rectas, ¿cierto? Sabemos que cada centroide está ubicado a la mitad de la línea, y tenemos el semicírculo cuyo centroide está ubicado, ¿cierto? A 2 veces R dividido en pi, creo que era, ¿o no? Podemos ver todos estos datos, los podemos obtener de esta forma, ¿cierto? 2 veces R dividido en pi. Entonces, como podemos saber las coordenadas de los centroides ¿cierto? De la figura, de la partición, ¿cierto? Sabemos dónde está el centroide 1, x barra 1 y barra 1, x barra 2 y barra 2, y así hasta la 4. Como sabemos dónde se ubican esos valores, podemos igualar momentos. Acá, ¿cierto? Igualamos momentos de la figura completa, x barra por w, con los momentos de la partición, y obtenemos ahora sí una sumatoria. Esta sí que es sumatoria, no se transforma en integral porque acá la partición es discreta, ¿cierto? Acá estoy dividiendo exactamente en 4 partes, ¿ya? Esto no se va al infinito ni nada, son 4 partes exactas, o pueden ser más o menos dependiendo de la figura, pero es un número exacto, ¿cierto? Pueden ser 3, 5, etcétera, pero este n existe, o sea, es un número específico, a eso es lo que voy. Entonces, me queda esta fórmula, y de esta fórmula, ¿cierto? Yo puedo despejar el x barra y el y barra, que son las coordenadas del centroide, a partir de las coordenadas de los centroides de las figuras en los cuales hicimos la división. Ya, ahora, perdón, acá estamos hablando hasta ahora de centro de gravedad. Centroide lo vamos a ver ahora enseguida. De igual manera, si queremos derivar la coordenada del centroide a partir del centro de gravedad, tenemos que suponer que el material es homogéneo, que la sección transversal es uniforme. Entonces, de esa manera, el centroide va a coincidir con el centro de gravedad. ¿Cierto? De igual manera se reemplaza el peso por el volumen y el peso específico, se simplifican las variables que se puedan simplificar, y me queda ahora esta fórmula de sumatoria, pero en vez de los pesos, ahora van aplicados con los largos. De esta manera, la coordenada x barra, por ejemplo, del centroide de la línea, la podemos determinar igualando los primeros momentos de la línea compuesta con respecto al eje Y con la suma de los primeros momentos de las líneas de las divisiones con respecto al mismo eje. Que es esta igualdad que está acá, ¿cierto? Y acá abajo. Acá estamos igualando primeros momentos. Para el centro de gravedad igualamos momentos de fuerza. Acá, para el centroide, igualamos momentos de línea, ¿cierto? Y obtenemos esta fórmula de acá. Para el x barra de una línea y el y barra de una línea, que son las coordenadas del centroide. Que recordemos que coincide con el centro de gravedad siempre y cuando el material sea homogéneo y de sección transversal constante. Si esas dos propiedades se cumplen, son iguales. Si no, están ubicados en puntos distintos. Ya, estas ecuaciones, ¿cierto?, proporcionan los primeros momentos de la línea compuesta y pueden utilizarse para encontrar las coordenadas de los centroides. Bueno, acá básicamente lo que se ha hecho es despejar las dos ecuaciones.
y barra, X barra, y acá, al igual que pasaba con las áreas, el principal cuidado que hay que tener es en asignar los signos, ¿ya? Los cuales pueden ser positivos o negativos dependiendo de a qué lado de cada eje se encuentra. Por ejemplo, ¿cierto? Una línea cuyo centroide está localizado a la izquierda del eje Y tendrá un primer momento negativo con respecto a dicho eje. Acá muy difícilmente vamos a tener, por ejemplo, el problema de tener agujeros, ¿cierto? No tiene mucho sentido tener una línea en la cual haya algún agujero o donde falte material. Puede ser, puede darse según el modelo que ustedes construyen para resolver el problema, pero es bastante difícil. Por lo general, solamente se nos va a dar el caso de signo negativo cuando esté al lado negativo de un eje. Así que esa es la teoría. Todo esto nos sirve, tiene una aplicación importante, ya que hasta ahora nosotros, en lo que es análisis de estructura, no hemos considerado el peso de las barras ni de la estructura en general. Ya no lo hemos considerado, siempre lo hemos despreciado dentro de nuestro análisis. Generalmente ese supuesto se hace de la base de que generalmente el peso de la estructura es bastante menor, ¿cierto? En comparación con las cargas que se aplican, ¿cierto? No sé, nosotros teníamos, por ejemplo, en nuestras barras aplicadas cargas de 5 kN, de 10 kN y tal, y el peso por lo general es bastante menor a esas cargas, por lo tanto se termina despreciando. Sin embargo, nunca está de más saber hacer el cálculo, ¿cierto? En algunos casos puede ser relevante a la hora de diseñar los pasadores o escoger el material de la estructura. Así que en este caso lo que vamos a hacer es incluir el peso en el cálculo del análisis estructural, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos esta estructura que está formada por barras de acero se nos da acá la densidad, ¿cierto? Pero acá está una densidad especial, es una densidad de masa por longitud. O sea, acá este valor lo que me está diciendo este valor es que cada metro de barra de este material del cual está compuesta esta barra, cada metro de barra vale 4 o pesa 4,73 kilogramos, ¿vale? Si tengo 1 metro, me va a pesar 4,73. Si tengo 2 metros, me va a pesar 9,4 y algo, ¿sí? Y así. Entonces esta estructura se sostiene mediante un pasador y un cable en AB y queremos determinar la tensión del cable y la reacción en C. Entonces tenemos que considerar el peso. Así que bueno, vamos a resolver este problema. Si me dan un segundito, voy a ir a buscar un vaso de agua y lo resolvemos. Aquí está. Vuelvo enseguida. Ya, entonces, bueno, en este problema, ¿cierto? Tenemos un problema ni siquiera diría que es de análisis de estructuras porque solamente se nos piden hacer cálculos de reacciones, así que es un problema de equilibrio en el cual hay que considerar el peso, básicamente. Entonces, si nosotros hacemos acá el diagrama cuerpo libre, que ya tenemos bastante expertise en este tema, ¿cierto? Vamos a tener la tensión y vamos a tener ciertas reacciones en C, una reacción en X, digamos, y otra reacción en Y. Y también vamos a tener el peso. ¿Dónde está ubicado ese peso? No lo sabemos. Ya ese es el principal problema acá. Podríamos, por ejemplo,
vamos a suponer que el peso está ubicado, obviamente está en el centro de gravedad, vamos a suponer que el centro de gravedad está ubicado aquí. ¿Sí? Ese sería el centro de gravedad. Entonces, el peso va ubicado ahí, hacia abajo, obviamente. Entonces acá vamos a tener una tensión, ¿cierto? Acá tenemos C sub X, C sub Y, y acá tenemos el peso. Y bueno, este centroide, ¿cierto? Tiene sus coordenadas. ¿Cierto? Acá tendrá una coordenada y barra. Y acá tiene una coordenada también X barra. Y nuestra tarea básicamente acá es encontrarlas. Encontrarlas. Esta sería X barra y esta sería Y barra. ¿Cierto? Tenemos la densidad, que es de 4,73 kilogramos por metro. Y también sabemos que el centroide, en este caso, coincide con el centro de gravedad. Así que si encontramos el centroide, vamos a estar encontrando el centro de gravedad. ¿Por qué? Porque es del mismo material y porque tiene la misma área de sección transversal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una división, ¿cierto? Aquí de esta figura. Vamos a hacer una división de esta figura para encontrar el centroide a partir de las partes que la constituyen, ¿cierto? Tenemos, en este caso, una barra que va por abajo, ¿cierto? Tenemos dos barras verticales, una barra que va por encima, aquí tenemos otra barra vertical y tenemos, ¿cierto?, una barra semicircular que va de acá hasta acá, así. Esta es nuestra figura. Entonces, vamos a establecer un sistema de referencia. Esto es necesario, establecer un sistema de referencia para encontrar las coordenadas, que vamos a ubicar el centro de este sistema de referencia, el origen, ¿cierto?, en este punto acá. Este va a ser mi eje Y, este va a ser mi eje X, y la barra la vamos a dividir en esta barra vertical, L1, esta barra vertical 2, ¿cierto?, L2, esta barra horizontal completa, desde este punto hasta este, ¿ya? Y esta barra horizontal de acá arriba, que va desde este punto hasta antes de que empiece el semicírculo. Y la quinta barra va a ser el semicírculo, ¿ya? Esa es la división que vamos a hacer. Cada una de estas barras, ¿cierto?, tiene su centroide. Por ejemplo, acá va a estar ubicado el centroide de la barra 1. Aquí va a estar ubicado el centroide de la barra 2. Acá no hay mayor misterio, ¿cierto? Cada uno de estos centroides está ubicado en la mitad, ¿cierto? Acá también tenemos el centroide de la barra 3, el centroide de la barra 4 y el centroide de la barra 5, que debería estar más o menos por acá, según la fórmula que vimos delante. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una tabla. Vamos a hacer una tabla igual como resolvimos el ejercicio de las áreas. Acá yo les recomiendo siempre ser lo más ordenados posible. Ya, una tabla nunca viene mal de construir, ¿cierto?, para ordenar los datos. Así que necesitamos aquí más o menos 6 columnas. Ya, yo creo que por acá estamos bien. Ya, entonces,
tenemos nuestra división, ¿cierto? Tenemos el largo 1, la segunda barra, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos los largos, ¿cierto? Que nos vamos a dar en metros. Necesitamos las coordenadas de los centroides, que los vamos a dar en metro también, para ambas coordenadas. Luego necesitamos los primeros momentos. Necesitamos el Q sub i y el Q sub x. El Q sub i, ¿cierto? Es el xi por el largo. Esto me da en metro cuadrado. Y acá también el i barra i por el largo i en metro cuadrado. Esos son los datos que necesitamos. Entonces, si vamos a ir barra por barra, calculando los datos relevantes, ¿cierto? Hay unas que son más fáciles, por ejemplo, la primera barra, el largo, ¿cierto? Se nos da, es 0,75. 0,75. Luego, la coordenada del centroide, ¿cierto? En este caso, el x barra está en 0, ¿cierto? Está en 0 y el i barra va a estar a la mitad de 0,75, o sea, 0,375, ¿ya? Luego hacemos las multiplicaciones, multiplicamos el 0,75 por 0, eso me da 0, y el 0,75 por el 0,375, eso me va a dar 0,28125. Ya, para la barra 2 tenemos el mismo largo, 0,75, que cambia acá, ¿cierto? Que el centroide no está en 0, sino que está en 0,2. Aquí está el centroide. 0,2, el largo, el i barra va a ser el mismo, está a la misma altura, 0,375, hacemos las multiplicaciones, 0,75 por 0,2, eso me da 0,15, y 0,75 por 0,375 me va a volver a dar 0,28125. Esa con la segunda barra. La tercera barra es esta barra de acá abajo, que cubre todo el largo, o sea que tiene un largo de 1,35 metros, ¿cierto? El X barra va a estar a la mitad de 1,35, eso es 0,675, y el I barra está en 0, ya que esa barra está justo, ¿cierto?, en el nivel más bajo del sistema de referencia. Hacemos la multiplicación, esto me da 0,91125 y esto me da 0. Luego tenemos la barra de arriba, ¿cierto? Que acá tiene un largo de 0,6. Tiene un largo de 0,6. El X barra va a estar a la mitad, o sea, en 0,3. Y el I barra, ¿cierto? Está en toda la altura, que en este caso es de 0,75. Se acaba 0,75. Multiplicamos, esto me va a dar 0,18 y esto me va a dar 0,45. Ya, esta parte la más fácil porque son puras líneas. La que puede ser un poco más complicada, pero tampoco lo es tanto, vamos, es la del semicírculo. Así que vamos a buscar la fórmula. Está por acá. Esta de aquí. La vamos a traer aquí para trabajar bien. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Me dice que el largo es pi por r dividido en 2. O sea, el largo 5, acá va a ser pi por el radio. ¿Y cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio? El problema no lo da directamente, pero se puede obtener, ¿cierto? Haciendo esta recta de acá. Este valor de acá vale 1,35 menos 0,6. ¿Ya? Y eso me da 0,75. 0,75 metros. Ese es el radio.
Así que esto es pi por 0,75 metros dividido en 2. Esto me da 1,178 metros. 1,178 y necesitamos ahora las coordenadas, ¿cierto? Acá esto siempre hay que interpretarlo, ¿vale? En este caso, estas dos fórmulas que están acá, a mí se me dan respecto a este eje de referencia, ¿ya? Pero en nuestro problema, nuestro eje de referencia está más a la izquierda. Por lo tanto, el x barra va a ser igual a esta fórmula que está acá, 2 veces R, 2 veces por 75 metros, dividido en pi, más la distancia, ¿cierto? Donde empieza el semicírculo, o sea, esta distancia. Más esta distancia que es 0,6. Más 0,6. Esto me da 0,477 más 0,6 igual a 1,077 metros. Aquí, 1,077 metros. Y el Ibarra, ese sí que coincide la referencia de la fórmula que doy acá con la referencia de nuestro problema. El Ibarra, por tanto, va a estar a 2 por 0,75 metros dividido en pi. Y eso es 0,477. 0,477. Espero que se haya entendido. Si alguien no lo capta la primera, me pregunta. Lo repasamos. Hacemos las multiplicaciones. Acá me va a dar... me va a dar, ¿cierto? En el fondo, aquí, para reforzar un poco, ¿cierto? Lo que vale 2 veces R sobre pi es esto, ¿cierto? Por eso tenemos que sumarle 0,6. A la coordenada y barra no le sumamos porque directamente esa coordenada ya vale 2 veces R sobre pi, según la referencia específica de este problema. Así que bueno, hacemos las multiplicaciones. Esto me va a dar 1,2687 y esto me va a dar 0,5619. Aquí tenemos que sumar, ¿cierto? Por un lado sumamos todos los largos, sumamos toda esta columna y eso me va a dar 4,628 metros. O sea, eso es cuánto largo mide toda mi estructura si yo la estirase completa, ¿cierto? Mediría 4,6 metros. Y acá igual tenemos que hacer la sumatoria de los primeros momentos de los x barra por LI, que es la suma de esta columna. Eso me va a dar 2,50995 metros cuadrados. Y la sumatoria de los y barra por los largos, esa es la última columna y esa me da 1,574,406 metros cuadrados. Así que con esos dos valores podemos encontrar, ¿cierto? La coordenada del centroide. Haciendo la división simplemente encontramos la coordenada del centroide. La coordenada x barra es la sumatoria de los xy por los largos dividido en el largo total. Eso me va a dar 2,50995 metros cuadrados sobre 4,628 metros. Y eso me da 0,5423 metros. O sea, esa es la coordenada X del centroide. ¿Ya? Esa es la coordenada X del centroide. Luego, lo mismo con la coordenada Y. Sumatoria de los Y barra por los largos, dividido en la sumatoria de los largos. Eso me da 1,574406 metros cuadrados sobre el largo total, 4,628. Y esto me va a dar metros dividido en 0,3402.
Ahí tenemos las dos coordenadas del centroide. Así que vamos a volver a hacer el diagrama cuerpo libre para ubicar este centroide y hacer los cálculos finales que nos pide el problema. ¿Sí? Vamos a volver a dibujar la figura rápidamente. Por acá tenemos el semicírculo, a ver si me queda bien. Ya, más o menos. Y bueno, acá, ¿cierto? Vamos a tener la tensión. Vamos a tener las dos reacciones. C sub X y C sub Y. Y el peso ubicado en el centroide. Entonces, ¿dónde está ubicado este peso? Vamos a ver un poco de referencia acá. Esto mide 0,75 y 0,6. O sea, si se fijan, hasta aquí, hasta este punto, hay 0,6 metros. Y nuestro centroide está en 0,54. O sea, está un poco antes. Está un poco antes y esto vale... Y respecto a altura, está a 0,34 y esto tiene de altura 0,75. O sea, está un poco abajo de la mitad, ¿cierto? Está un poco abajo de la mitad. Entonces, si la mitad está por acá, ¿cierto? Nuestro centroide debería estar más o menos por acá, digámoslo así. No, tampoco hay que ser exacto acá. Vamos a decir simplemente que ahí está nuestro centroide. En ese punto ponemos el peso. Ponemos el peso, entonces acá tenemos la tensión, C sub X, C sub Y, el peso que no lo hemos calculado, ¿ya? Y las coordenadas, ¿cierto? Del centroide, esas sí que ya las conocemos. Esta distancia y esta distancia de acá. Ya, esto vale 0,34 metros y esto de acá x barra 0,54 si no me equivoco. 0,54. Ya, el peso, ¿cierto? Lo calculamos como la multiplicación de la densidad lineal, ¿cierto? Por el largo total que tiene la estructura. O sea, los 4,73 kilogramos por metro, ¿cierto? Ese parámetro me dice cada metro de barra tiene 4,73 kilogramos de masa, así que si multiplico por el largo total, vamos a obtener cuántos kilogramos tiene de peso nuestra estructura completa. Pero vamos a obtener los kilogramos, o sea, la masa. Para obtener el peso, multiplicamos por la aceleración de gravedad. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos el cálculo y esto me da 214,75 newton. Entonces se fijan que en realidad no es un valor tan grande, ¿cierto? Si esto tuviera carga aplicada de kilonewton, por ejemplo, 3 kilonewton, 10 kilonewton, esto en verdad es bastante pequeño y por eso muchas veces ¿cierto? se desprecia, como habíamos visto los problemas hasta ahora. Aquí a modo de dato nomás, esto pesa o tiene masa de 21,89 kilogramos. Así que esa es la masa de nuestra estructura, multiplicamos por la aceleración de gravedad y se obtiene el peso. Y ahora sí podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio, que aquí, bueno, no me voy a detener, porque ya ustedes ya son más o menos expertos en hacer esto. ¿Cierto? Ecuaciones de equilibrio, simplemente les voy a dar los resultados. Podemos partir, ¿cierto? Con la sumatoria de momento en C igual a 0. Eso me va a permitir
despejar la tensión, que me va a dar 129,4 newton. Las componentes serían 103,52, por si la llegan a obtener primero, T sub X 76,64 newton. Y luego tenemos la sumatoria de la fuerza en X, eso me da 77,64, y tenemos la sumatoria de la fuerza en Y, eso me da 111,2 newton. Perdón, esto igual a 0. Me permite obtener C sub I igual a 111,2 newton, lo cual me da una reacción total de 135,62 newton. O sea, al final el análisis es el mismo, el análisis final, ¿cierto?, de la reacción es exactamente el mismo que hemos hecho siempre. Lo único distinto acá es que hemos incluido el peso, y para eso, de manera previa, tuvimos que calcular el centroide. Así que eso, chicos. No sé si alguien tendrá alguna duda, algún comentario, algo que no se haya entendido. Les dejo la palabra a usted ahora. Profe, en general las estructuras pueden soportar mucho más que su propio peso, ¿no? Por esto que vemos acá que se expresa casi. Sí, sí, por lo general sí. Pueden soportar mucho más que su propio peso. Correcto. Por eso mismo se desprecia, o sea, no. Hay veces, ¿cierto?, en los que hay que considerarlo para ser más exacto, pero por lo general, y eso que esto es un acero nomás, pues, si a ti de verdad te interesa, por ejemplo, tener una estructura liviana y usas materiales como el titanio o materiales que se utilizan para aeronaves, por ejemplo, donde interesa que el peso sea el mínimo, ahí este valor se reduce aún más. Así que eso, chicos. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? Bueno, al parecer no. Bueno, en ese caso yo me voy despidiendo. La clase queda hasta acá. Este era el tema que tenía preparado para hoy. La clase del día miércoles vamos a ir viendo una aplicación más de centroide centro de gravedad, que es cómo trabajar con fuerzas distribuidas, ¿cierto? Hasta ahora hemos trabajado con fuerzas puntuales, a veces las fuerzas no necesariamente son puntuales, sino que están distribuidas en un área. Y con estos conocimientos que tenemos ahora podemos abarcar ese tipo de problemas. Así que bueno, chicos, no me extiendo más. Que tengan una buena semana. Y nos vemos el día miércoles. Yo, profe, que esté muy bien. Nos vemos el Gracias, miércoles. profe, buena semana. Chao, chao. Chao, chao. Profe, que esté bien.